Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Es un nuevo paradigma que dice que tenemos que, de alguna forma, salirnos de organizar una protección social basada en una sociedad del trabajo, en que mi condición de trabajador es la que me permite a mí acceder a la protección social. ¿Por qué? Porque pago contribuciones o por cualquier otra cosa. Y, en cambio, ir hacia una sociedad basada en derechos, donde mi condición de ciudadano es la que me permite entrar a un sistema de ciudad. Entonces, eso es la parte normativa, fácil decirlo, hay que ver cómo hacerlo. Y para hacer esto, claramente lo que tenemos que hacer es que tenemos que combinar todos los recursos que tenemos para hacer protección social, los recursos contributivos y los no contributivos. Entonces, ese es el nuevo paradigma que está hoy en boga discutiéndose en América Latina. Pasar de un enfoque de una sociedad de trabajo a una sociedad de derechos y segundo, que los recursos para la protección social son todos los recursos disponibles, el contributivo y el no contributivo. Pongo énfasis en esto porque en Chile, donde se avanzó en entregarle al sector privado a privatizar la contribución a la salud, hoy para recuperar eso ya es imposible, porque la gente declara como un derecho ciudadano, la gente que está contenta con el sistema y no quiere devolver el recurso a la protección social. Entonces, primera lección, jamás privaticen los recursos de la seguridad social. Una lección de Chile. Entonces, este nuevo paradigma tampoco es fácil de cumplir porque enfrentamos los mismos problemas. La informalidad no la vamos a superar por haber cambiado el paradigma, hay límites a la cohesión social y a la equidad, hay baja recolección tributaria y la sociedad se ha segmentada. O sea, tenemos un nuevo paradigma, pero la realidad no ha cambiado. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer eso? Y ahí es donde entonces entramos en los nuevos temas. Uno es que si yo quiero realmente cambiar la forma de financiar el beneficio de algunas prestaciones de la protección social, en algunos casos es lógico que todo sea contributivo, que haga un pool de riesgo y el financiamiento sea de todas partes. En otras no tanto. Y el caso más claro es esto. Por ejemplo, en pensiones, si el propósito es solamente la política, suavizar el consumo, o sea, enseñarle a la gente, mire, usted durante la vida va a tener una vida activa y otra vida pasiva y tiene que ahorrar en una y desahorrar en la otra, bueno, entonces hay un mecanismo de ahorro y ahí puede ser contributivo, podría serlo, un mecanismo. Pero si me digo, no, el sistema de pensiones, que es lo que se olvidaron en Chile, por ejemplo, es que también tengo que aliviar la pobreza en la vejez, porque va a haber gente que no lo puede hacer, ahí ya no puedo hacer el mecanismo solamente contributivo. Tengo que de alguna forma tener financiamiento solidario para pagarle las pensiones a los viejos. En el caso de salud, la cosa es más clara hacia un sistema que haga un pooling de todos los recursos, porque ahí lo que importa es el riesgo, no es la condición, es el riesgo de estar enfermo. Y si yo no quiero tener selección adversa por riesgo, tengo que tener un financiamiento que no me discrimine por riesgo y tener un gran pool es lo mejor. Y claramente en el tema de este Congreso, el Basic Income, el financiamiento tendría que ser lo más posible universal o no contributivo y si hay solidaridad, tanto mejor. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de la protección social, yo puedo buscar distintos alternativos. Hoy a nosotros se nos critica en Chile por, en la nueva reforma, haber dejado un mecanismo contributivo de capitalización, pero esa parte lo que hace es suavizar el consumo. Se combinó eso con un gran aporte, un pilar solidario para resolver el problema de la pobreza en la vejez. O sea, se hicieron las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos esto? Tenemos el marco normativo, tenemos cierta claridad. Es decir, bueno, tenemos que ver, vamos hacia el Estado, vamos a los ministros de Hacienda, es decir, tenemos ya la solución. No sabemos cómo resolver nuestro problema. Y lo primero que le decimos, mire, vamos a hacer un enfoque de derecho. Y lo primero que hace el ministro de Hacienda nos cierra la puerta, porque el derecho para ellos es el límite, el cielo es el límite. Y no quieren enfoque de derecho. Entonces uno tiene que ser muy realista. Entonces primero decir, bueno, más bien preguntarles cuántos recursos podemos disponer nosotros para hacer un enfoque de derecho. Al revés, no decir vamos con un enfoque de derecho, denos recursos, sino que cuántos recursos. Entonces hay un tema macro de cuál es el porcentaje que la ciudadanía está dispuesta a entregar para hacer políticas sociales. Y lo que hemos visto también por los datos que se presentaron, que no es mucho. Brasil es uno de los que más tiene, pero no es mucho y no es suficiente. Entonces ahí ya hay un óptimo con el cual uno tiene que trabajar. O sea, mi primer debate con Hacienda es decir, ¿cuántos recursos disponemos para hacer política social? Entonces lo que vemos en Chile, en América Latina, son estas cifras, es que en general nos ha ido bien con los ministros de Hacienda.
ellos han estado incrementando el porcentaje que destinan al recurso y han pasado de casi 13% a 16% en los últimos años, 16% del PIB que se destina a gasto social público en América Latina, en promedio. Hay algunos países que tienen más y otros países menos. Pero desde un tiempo a estos años eso se estancó en 16. Y si ustedes comparan con cosas como los que nos habló Michel de Francia o de otros países, claramente el patamar, como se dice acá, el patamar de comparación, el porcentaje que destinan en Francia es mucho más alto que 17% para la política social. Bueno, pero esa es nuestra realidad, eso es lo que tenemos. Hay casos como Brasil y Cuba que destacan, que dan mucho más. Entonces, el primer punto, hay un punto de eficiencia macro, cuántos recursos podemos discutir con el ministro de Centros que vamos a dedicar a esto. ¿Qué pasa? Le decimos, bueno, pero mejoremos esto, como se hablaba en la mañana. Si vamos a hacer un enfoque derecho y además hay una inversión, como decían, en los ciudadanos y eso es bueno para la economía, y lo convencemos en todos nuestros enfoques, él nos va a decir, bueno, yo tengo bajas cargas tributarias, mi sistema es regresivo, está sujeto a evasión y elusión, y ahí largamente depende del valor agregado y en consecuencia es muy regresivo. Y esta es la realidad de nuestro país. Entonces, parte de nuestra política de protección social, nuestro debate de protección social y de poder mejorar o hacer un mejor, va a pasar por reformas tributarias de esta naturaleza. Entonces, ese es otro mensaje. En esta cosa del óptimo económico hay un tema tributario central y que va a ser muy central al tema de la protección social. ¿Qué observamos además? Que cuando gastamos ese porcentaje que nos dan, lo gastamos en forma que se llama procíclica. Y eso es lo peor, o sea, contrario a la protección social. Porque, ¿qué ocurre? Cuando viene una crisis nosotros queremos gastar más, pero cuando viene una crisis y hay que recurrir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ellos nos dicen hay que tener disciplina fiscal, gaste menos, reduzca los programas de un montón de cosas. Entonces, una de las grandes conclusiones que hay hoy día es seguir la Biblia, es ahorrar en tiempo de vacas gordas y gastar en tiempo de vacas flacas, y hacer política contracíclica. Y hay muchos países que están haciendo reglas, yo voy a sencillamente enumerar ahí, alguien las puede revisar porque el tiempo es corto, que ya están haciendo fondos de estabilización o reglas de manejo presupuestario contracíclico, de manera que cuando la cosa se agrave, cuando haya más necesidad de un ingreso básico o para más personas, los recursos estén, sin tener que recurrir a más. El otro tema fundamental, y esto lo saco de mis colegas demógrafos en CELADE, que se ha hablado muy poco aquí, se hizo referencia una vez en la mañana, es que nuestra América Latina, en el corto plazo demográfico, en próximos 15 años, que es un muy corto plazo demográfico, enfrenta una ola de envejecimiento tremendo, un tsunami, como estamos acostumbrados ahora en Chile. Se viene un tsunami, una ola, y eso significa que si yo me hago compromisos de garantías explícitas para la gente adulta mayor y viene un proceso de envejecimiento, en términos fiscales estoy adquiriendo pasivos contingentes, pasivos que hoy día no se dan, pero que cuando venga el problema demográfico se van a hacer tremendamente grandes. Entonces, mi debate de nuevo con los fiscalistas es cuál es ese paquete de garantías mínimas que yo quiero dar, cómo fijo lo que puede llamar el ingreso básico y cómo va a variar una vez que venga el fenómeno demográfico que estamos esperando, ¿no es cierto? Y estamos en condiciones de resolverlo o no. Porque hacer un sistema de protección social que no me resuelva los problemas a largo plazo es un mal sistema de protección social. Entonces el tema demográfico es fundamental.